el país. Estamos hablando de Puerto Ordaz, Maracay, Valera, Maracaibo, Barquisimeto, Mérida, Cariguaraure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Cabimas, Valencia y la ciudad de Caracas. Transmitimos también a través de exitosfm.com. Así que donde quiera que se encuentre, en Venezuela o fuera de ella, siempre que tenga conexión a Internet, podemos ser su compañía. Sabemos que lo somos y eso nos tiene muy contentos y muy agradecidos además. Transmitimos también a través de nuestras plataformas en video, así que además de escuchar nuestra transmisión, la puede ver en Instagram Live, Periscope y nuestro canal de YouTube. Son las 7:13 de la mañana. Antes de presentar a nuestros invitados, quienes gentilmente tienen algunos minutos ya en espera para esta conversación, yo quiero compartir algunos de los resultados, que no todos, de una encuesta regional trimestral de migrantes y refugiados venezolanos que se realiza entre Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Esto lo hace Equilibrium Cende, es el Centro para el Desarrollo Económico de América Latina. Eh, Son algunos datos interesantes sobre el perfil educativo, las causas de la migración, la regularización migratoria, el empleo, las remesas, la escolaridad de los hijos, la salud y la vivienda, por ejemplo. A ver, el perfil educativo, bueno, ya lo sabemos y se ha dicho mucho, 48% de los venezolanos han alcanzado superar completamente la universidad, es decir, estudios superiores completos, 32% hasta la secundaria, es decir, son bachilleres, 16% superior incompleto, así que mayoritariamente es una migración bien formada. Ahora, ¿ha convalidado sus títulos? Es una pregunta muy interesante y no, la verdad es que 91% dice no haberlos podido validar en los países de destino. ¿Cuáles son los mayores desafíos para esa validación de los títulos? Bueno, 39% dice que el proceso es muy costoso, 36% no cuenta con los documentos necesarios y 21% realmente no conoce el procedimiento. Luego, hablando de las causas que los llevan a salir del país, las causas de la migración, 52% dice haberse ido por motivos de trabajo, 40% por violencia e inseguridad en Venezuela, 33% se ha ido por razones políticas. En cuanto a los desafíos que representa el trabajo, bueno, ahí sí es muy, muy variada la respuesta de los encuestados. 43%, si no me falla la vista en términos de colores, dice, por ejemplo, que se ha quedado sin trabajo durante la cuarentena en busca de empleo. 14% dice que se había quedado sin trabajo antes de la cuarentena y se encuentra en búsqueda de empleo. Es decir, es una gran mayoría que en este momento, lamentablemente, en el país que la ha recibido, no tiene cómo mantenerse. En caso de trabajar remunerado, ¿qué actividad económica desempeña? Pues también es muy variopinto, destaca un 43% de otras ocupaciones, pero 18% lo tiene comercio ambulatorio, venta en la calle, lavado de carros, etcétera, y un 10% como cocinero o ayudante de cocina. Cuando se le pregunta a ese venezolano que está afuera si cuenta con un contrato de trabajo, pues lamentablemente 62% dice que no, solamente 36% dice que sí. Y bueno, después esto está luego muy bien hilado cuando discrimina entre hombres y mujeres, cuando se habla por edades incluso de los países destino también. ¿Cuál es su ocupación? 65% dice estar empleado, 34% trabajador independiente. Es un estudio muy, muy interesante que tiene datos como, por ejemplo, el envío de remesas a Venezuela. 69% dice enviar remesas, 27% dice que no. En caso de enviar remesas, ¿se ha visto afectado el envío por la cuarentena? Bueno, 63% dice que se ha dejado de enviar remesas y 22% dice que ha disminuido las remesas que envía. Así que mayoritariamente tiene un impacto. Ese es 85% si junta esas dos cifras. En cuanto a la escolaridad de los hijos, qué buena noticia, pues una importante mitad dice que sí, que efectivamente están escolarizados, algunos otros dicen que no. En caso de que vivan con usted, matriculó a sus hijos, 84% dice que sí, 13% dice que no. Eh, en el caso de tenerlos matriculados, 91% lo tiene en escuelas públicas, 8% los tiene en escuelas privadas, se pueden dar ese lujo. En términos de salud, 69% no está afiliado a un seguro de salud. A ver, lo que muestra al final es la enorme vulnerabilidad de los compatriotas que están fuera, que solemos pensar que los destinos son España y Estados Unidos. Bueno, se sabe que no, se sabe que el destino es Colombia, que el destino es Perú, y esa es una situación muy precaria.
Los expertos han venido sosteniendo que mientras las condiciones en Venezuela sigan siendo las mismas, pues la motivación de los venezolanos a salir del país se va a mantener. Lo ha dicho un experto como por ejemplo Tomás Páez. Es una realidad, por otra parte, que la región, toda ella, va a tener una caída importante en el Producto Interno Bruto, con mejores o peores pronósticos, dependiendo del país, pero siempre negativo. Y el nuestro, como el resto de los países, va a necesitar levantarse de ese impacto, ¿cierto? Venezuela con mayor esfuerzo por tantos años, además de recesión y por esta migración, que es la segunda en el mundo luego de Siria, un país en guerra desde el año 2011 y con entre 350.000 y 500.000 muertos. Para levantar un país se necesita que usted necesita tiempo, usted necesita dinero y usted necesita gente. Hablemos de la gente. Y es lo que vamos a hacer a continuación con Gustav Bergmayer. Es licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Desarrollo Internacional. Es director de Equilibrium Sendes, el Centro para el Desarrollo Económico de América Latina. Gustav, bienvenido. ¿Cómo está? Hola Román, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias por atendernos. Y también tenemos a José María de Viana, el ingeniero de Viana. Nos atiendes, ingeniero civil, fue presidente, como saben, de Hidrocapital, de Movilnet, profesor universitario, ingeniero, gusto. No, no le escucho, ingeniero. A ver. Un gusto estar Ahora contigo. sí, ahora sí. Gracias por atendernos. A ver, la pregunta es para los dos. Quizás comencemos con Gustav. ¿Qué va a necesitar el país en términos de personal, de talento humano, para frenar y revertir la tendencia de todos estos años, Gustav? Bueno, Román, como comentabas, el capital humano es el motor número uno de desarrollo. Los países más desarrollados del mundo cuentan con un capital humano bien trabajado, bien desarrollado, sistemas de educación que se han encargado de ser esos motores de los procesos de crecimiento económico, de desarrollo de los países. En el caso de Venezuela, lo que vemos con mucha preocupación, y son datos que también arroja la ENCOVI, que fue publicada recientemente, Sí. es que el capital humano se está viendo de cierta forma afectado o muy afectado por la crisis económica, social, política que enfrenta el país. Lo que encontramos es que gran parte de la juventud venezolana ha salido del país, ha tenido que emigrar. De hecho, estimamos que alrededor de 1.5 millones de jóvenes, es decir, personas entre 15 y 39 años y 29 años, han migrado. Encontramos altos índices de abandono de la educación, encontramos una calidad de la educación en decaída y sobre todo encontramos que los profesionales venezolanos no están logrando ejercer sus profesiones, ni en los países, ni en Venezuela, ni en los países de acogida de migrantes, los cuales, como comentaba, son principalmente países latinoamericanos. El 80% de la migración está en América Latina. Entonces, la combinación de estos factores de deterioro del sistema educativo en Venezuela, de las pocas posibilidades de ejercer su profesión allá, de estos procesos migratorios que ahora se han visto fuertemente afectados por la crisis del coronavirus, ha llevado a una pérdida o a un riesgo de pérdida del capital humano venezolano que debería de ser nuestro principal motor para la reconstrucción del país. Entonces, todo proceso de desarrollo que se quiera desarrollar para Venezuela, que se quiera crear para Venezuela en el corto, mediano o largo plazo, tiene que pasar por, uno, una recuperación de ese capital humano, y dos, el desarrollo de nuevo capital humano, el acceso a divisas, el acceso a recursos de inversión extranjera, entre otros que permitan pues, crear las bases para un crecimiento económico y social del país. Es la voz de Gustav Brockmayer y tenemos en la línea, como les decía, el ingeniero José María de Viana. Ingeniero, cuando yo pregunto qué va a necesitar el país en términos de masa laboral, pues alguno dirá, bueno, necesitamos de todo. Bueno, en ese de todo, ¿qué es lo principal? Estamos hablando de gerentes, estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de profesional de algún área específica. ¿Qué necesita el país? Bueno, Román, en primer lugar nos preocupa mucho en el primer tiempo algunos profesionales donde tenemos una carencia crítica, ¿no? El caso de médicos y personal de salud es fundamental. Perdimos cerca de 30.000 médicos formados y en el mundo los médicos son un recurso muy escaso. Perdimos un grupo muy importante de los jóvenes entre 30 y 50 años de nuestros ingenieros más competentes, entonces tenemos carencias muy importantes. Pero lo que más grave nos ha pasado es que además de las personas que perdimos, descapitalizamos la escuela y los liceos. Es decir, en Venezuela hay 500.000 niños cada año en primaria, en primer grado, hay 500.000 bachilleres. La formación de esos muchachos depende mucho de la calidad del capital docente que teníamos.
nuestros maestros, de nuestros profesores de liceo, pero de nuestros profesores universitarios. Y este proceso no solamente se llevó a los médicos, sino también se llevó a los profesores, especialmente a los profesores más competentes. Hay universidades ecuatorianas y colombianas que tienen departamentos completos de universidades nacionales que se fueron. Entonces, tenemos un tema crítico que es restablecer la capacidad de formación de talento, de que los niños que están en kinder tengan buenos maestros. Y ahí las cantidades son muy importantes, lo que quiere decir que va a haber un reto no solamente de búsqueda y formación de talentos, sino también de cambio en las tecnologías. Yo creo que va a haber un reto en que utilicemos más la tecnología para poder llegar a más personas de forma virtual, porque las cantidades son muy importantes. Cuando decimos que en la Universidad Simón Bolívar perdimos 300, 400 profesores de enorme formación, Ujú. también hay que decir que entonces en la escuela primaria perdimos cientos de miles de profesores competentes que están dando clases en este momento en Chile y en Colombia. Y lo que quería introducir es que toda la revisión de las diásporas internacionales nos dicen que no puedes estar contando con que regresen, especialmente la gente más talentosa, sino que tienes que proponerte a formar los nuevos jóvenes para ser los maestros, los profesores universitarios, para formar talentos cada vez más como lo hacíamos anteriormente. Apunta a dos elementos muy interesantes el ingeniero de Viana, Gustavo. Por una parte, algunos simplifican el argumento, decir que, bueno, que la gente valiosa se fue. Y esta conversación es una muestra de la realidad, de la verdad que hay detrás de una afirmación de esa naturaleza, porque Gustavo, usted está en Lima, en Perú, el ingeniero de Viana está acá en Caracas. Todos vamos a ser necesarios, pero nosotros colgábamos una encuesta en Twitter, incluso anticipando los resultados. ¿Cree que si están dadas las condiciones en el país, en Venezuela, volverán nuestros venezolanos, nuestros compatriotas que se fueron en búsqueda de mejores oportunidades? Bueno, 35,2% dice que depende de cada caso, porque aún en esa vulnerabilidad que se muestra en el estudio que han hecho ustedes, en Equilibrium, Sende, pues la verdad es que si yo, venezolano que me fui, me caso en otro país y empiezo a echar raíces y tengo a mis hijos y esos hijos entran en el sistema educativo, pues muy probablemente me lo piensen más de 2 veces antes de regresar, aún encontrándome en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que el talento está repartido, una parte de él está en Venezuela, otra parte está afuera, pero ¿qué posibilidades reales hay de esos que estén fuera se incorporen? A lo mejor lo pueden hacer a distancia, ¿qué creen? Pero yo creo que es lo que comentas, ¿no? O sea, mientras más asentada esté la población fuera, o sea, es decir, mientras más tiempo pase desde que emigraron, menores son las posibilidades o tienden a ser las posibilidades de retorno. Nosotros hicimos hace poco, o tenemos andando también otro estudio constantemente que busca conocer perfil de los jóvenes profesionales venezolanos que están en el exterior. Y una de las preguntas que hacemos es relacionada a este potencial retorno, ¿no? No el retorno que estamos viendo ahorita en la frontera, que se trata de un retorno por necesidad, por falta de redes de apoyo, para poder tocar base en Venezuela, recibir apoyo y posiblemente volver a salir, sino un potencial retorno fijo, ¿no? O sea, permanente a Venezuela. Y lo que observamos es que sí hay, o parece haber una intención de retorno. Ojo, no Ujú. quiere decir que la intención se traduzca en que se va a concretar, porque el tiempo aquí juega un rol fundamental, el asentamiento, etcétera. Pero hay una intención de retorno en caso de se den las condiciones, tanto políticas como económicas. En ese sentido, vemos que alrededor del 70% de los encuestados bajo este programa que estamos llevando a cabo de jóvenes profesionales, nos comenta que sí tendría una intención de retorno en caso se den condiciones económicas, políticas y laborales para ellos regresar. Yo creo que esto va a ser un proceso que también va a tener que ver mucho con las oportunidades que se generen en Venezuela. Claro. Al final la migración es una actividad de búsqueda de oportunidades, de búsqueda de estabilidad, de desarrollo profesional y personal, que va a pasar en este caso, o sea, si se quiere lograr un retorno, va a depender mucho de las condiciones que se generen para dicho retorno. El atractivo que presente el proyecto de país que se presenta en Venezuela a nivel personal, social y económico para los Una profesionales realidad. que se encuentran afuera. Mm.
Ingeniero Deviana, ¿qué características debe tener esa masa de gente comprometida con echar a andar el país? ¿Cuáles serían esas características transversales que toquen al médico, al ingeniero, al arquitecto, al gerente, a la mano de obra? ¿Y cuáles son las condiciones mínimas necesarias que debe ofrecer el país para ese compromiso? Porque debe haberlas también. Bueno, tenemos un reto de cuestiones transversales fundamentales. El tema de la seguridad es crucial. La percepción desde afuera de la inseguridad es terrible y ese es un tema fundamental. Pero el tema de los servicios públicos es crucial. Tenemos una situación de abastecimiento de agua, de comunicaciones y de energía eléctrica que no permite la permanencia. Y la otra cuestión importante es que el país tiene que abrirse a talentos del mundo, porque mire, cuando usted revisa la diáspora mexicana o la diáspora de Albania o la diáspora de Colombia, el retorno ocurre muy rápido de las personas que les ha ido mal, la gente necesitada. Pero la gente más talentosa se crea un nuevo entorno y además tienen un espacio fuera de allí. Entonces van a ser unos aliados fundamentales para formar gente, para abrir puertas, pero Venezuela tiene que convertirse en un país amigo del talento y que lo promueve. Y en esa promoción, Gustav decía, claro, el tema de las oportunidades. Venezuela tiene que plantearse un reto de construir condiciones para ser nuevamente un país próspero, un país justo, un país que todos queramos. Ese proceso, sin embargo, hay que tener claro, va a depender fundamentalmente de los jóvenes que formemos. No esperemos que el retorno de los talentos sea el capital humano que motorice ese cambio, sino que estemos comprometidos con formar. Mire, los muchachos que están aquí no se van a ir si usted crea condiciones para que estén. Y allí es donde tenemos el mayor potencial de crecimiento. Entonces yo recomendaría que miremos más a los menores de 30 años que están en Venezuela, que están ansiosos de tener futuro, de construir un país distinto. ¿Tan buenas eran las Y por lo condiciones, tanto, ingeniero? Ujú, la gente necesaria para formarlos. claro. Quizás es la necesidad más importante es reforzar el talento en nuestras universidades nacionales y reforzar nuestro sistema de información, de formación básica para que esos muchachos tengan efectivamente las oportunidades de tener las competencias necesarias que vamos a necesitar. Tan buenas eran las condiciones en el pasado, ingeniero, que aquí se formaban inicialmente, terminaban de profesionalizarse, de especializarse en el extranjero y volvía ese venezolano a dejar todo su talento en el país, ¿no? Así es. Es que, Román, 30 años atrás, cuando un muchacho venezolano se formaba en los mejores centros de formación del mundo, ni se imaginaba quedarse fuera de Venezuela. Venezuela era el lugar, la tierra de promisión, el lugar donde había oportunidades. Y hay que volverlo a crear de nuevo. Venezuela tiene que plantearse sobre sus talentos la creación de un país maravilloso y eso será el principal estímulo de formación. Pero ese proceso lo van a hacer los jóvenes mucho más que las personas que se fueron, que nos van a ayudar. La ayuda de la diáspora Claro. mexicana a México es enorme, la ayuda de la diáspora albanesa es enorme, pero es difícil pensar que los hospitales venezolanos van a nutrirse con migrantes médicos que regresen a Venezuela. Eso va a ocurrir en menor medida, pero pongamos la fe en los muchachos. Miren, las universidades están llenas de talento joven, deseoso de tener país. Allí es donde debemos concentrar nuestro esfuerzo porque es tremendamente productivo. Gustav, el análisis puede ser muy llano, complejo, pero muy llano para quien está afuera. Tomo una hoja en blanco, divido la hoja por la mitad, pros y contras de regresar a Venezuela. Habrá muchas variables, familia, amigo, clima, pero regresaré cuando sean más los pros que los contras. Si no, no lo hago. Si no, no me muevo. Sí, esa es al final es algo muy,
muy directo, ¿no? O sea, vas a valorar dónde puede estar mejor tu vida. Y algo que comentaba el doctor, algo muy importante, es que quienes más regresarán serán quienes se encuentran enfrentando más desafíos en el extranjero, Claro. sobre todo al comienzo. Y eso es un factor fundamental, porque lo que estamos viendo es que la mayoría de estos profesionales venezolanos están pasando por un peligroso periodo de pauperización del talento, del capital humano. Es Ujú. decir, el no ejercer, el no poder estar trabajando sus profesiones, no importa si son profesionales o si no son profesionales, gente que tiene experiencia en cualquier campo, el no poder ejercer su profesión o no poder ejercer su especialidad durante un periodo de tiempo que se va alargando y se va alargando y se va alargando, presenta pues un riesgo a que se vaya desactualizando, a que pierda sus especialidades y el retomar esa especialidad se vuelve cada vez más difícil. Aquí en Perú vemos que, por ejemplo, la permeabilidad, la capacidad de pasar del sector informal al sector formal es muy baja. De hecho, solamente alrededor del 10% al año, menos del 10% al año, logra una transición de este estilo. Y quienes caen del sector formal al sector informal también representan más o menos ese mismo número, ¿no? Entonces, realmente el estar insertados laboralmente afuera en el sector informal y tener una necesidad, por ejemplo, de enviar remesas tan rápido, de tener que sostenerse económicamente, de estar en una situación de que necesita generar ingresos tan rápidamente, hace que, bueno, que muchos profesionales estén trabajando, estén subempleados y que por ende eso presenta un riesgo para la pérdida del capital humano migrante. En el caso de Venezuela, yo coincido con el doctor, el proceso base para el desarrollo y para construir un proceso de desarrollo en el país se basa en lo que pasa dentro del país, porque lo que pasa dentro del país es lo que al final va a terminar jalando a quienes quieran regresar que estén fuera. Y la formación de los profesionales, y no tienen que ser profesionales, esto es algo que muchas veces en Latinoamérica tendemos a equivocarnos en este proceso. No se trata de cuántos graduados de universidades tienen, no se trata de cuántos abogados, administradores, médicos, etcétera, tienes. Son necesarios y necesitas una parte importante de esto. Pero lo que ha sido el motor de desarrollo de muchos países que lo han logrado recientemente, como el caso de Corea del Sur, es la educación técnica. Y la educación técnica es una educación mucho más pragmática, es una educación que cuesta menos y trae retornos más rápidos. Ujú. Es el caso de Alemania también, por ejemplo, es el caso de Suiza. Una política de educación técnica eficiente, pensada en las necesidades del mercado laboral, pensada en las necesidades del país como parte de su proceso de desarrollo integral, puede ser justamente lo que termine generando esa capital humano que se va a necesitar tanto en Venezuela para crecer. Y ese capital humano va a generar las condiciones que permitan y atraigan al talento que se encuentra afuera a también retornar. Claro. Gustav, gracias por atendernos esta mañana, ¿eh? No, muchas gracias por tenerme. Muy gentil. Ingeniero de Viana, un último punto y ya para cerrar. ¿Imaginó antes, pensó alguna vez que estaríamos hablando en el año 2020 en Venezuela de migración, de éxodo, de remesas? ¿Verdad que es muy triste lo que me preguntas? Porque es que justamente yo viví ese proceso de que mi generación fue con las becas Gran Mariscal de Ayacucho por todo el mundo. Y era absolutamente extraño que nos pidieran que nos quedáramos en cualquiera de esos países, no importa lo bello, lo próspero que fuera. El regreso a Venezuela era el resultado normal del mejor país del mundo, con el mejor futuro del mundo. Y lo que ha venido ocurriendo es que Venezuela se convirtió en un purgatorio, en donde sufrimos mucho y donde lo peor que tenemos es que no vemos futuro. Cuando usted construya futuro, cuando usted construya en el sueño de los venezolanos que vamos a ser el mejor país del mundo sobre cosas reales. Cosas reales significa que usted vaya al campo de Laudo en Cumaná y vea ya un centro de excelencia mundial con comunicaciones, con profesores invitados, con actividad. Ese día Venezuela va a ser nuevamente un lugar que va a dar gusto regresar porque va a tener futuro. Y la transformación va a depender mucho de ese reto. Que usted convierta el campo de la Universidad del Zulia, que hoy en día es un desierto y tremendamente castigado, en un centro de excelencia mundial. Eso va a ser la mejor señal
de que el país va a tener futuro. Gracias, ingeniero, también por su tiempo. Gustav Brockmeyer es licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Desarrollo Internacional, director de Equilibrium CENDE, que es el Centro para el Desarrollo Económico de América Latina, y José María de Viana es ingeniero civil, fue presidente de Hidrocapital, de Movilnet, profesor universitario. Un gusto haber conversado con ambos. 7:37.